yo a Gustavo ya lo he tenido en el podcast y en la segunda temporada y hemos tenido la oportunidad de compartir en diferentes espacios. Entonces, bueno, ya nos hemos ido conociendo, intercambiando y viendo cuáles son las cosas que tenemos afín. Por eso nos ven el día de hoy reunidos. Y estaba pensando hoy, yo cuando empecé a escribir, dije, estaba como un poco frustrada con las primeras oportunidades, ¿sabes? Que siempre dicen, siempre hay una primera oportunidad para causar una buena impresión. Y yo me empecé como a desbaratar ese concepto y decía, será así, porque imagínate, es como mucha presión, además de que mutamos, no siempre somos los mismos, ¿no? Entonces yo empecé a decir, pues siempre hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Entonces, el día de hoy, a pesar de que hemos conversado en el podcast y que conversamos sobre tu vida, sobre tus experiencias, sobre tu recorrido y también sobre el protocolo y ceremonial, pienso que a medida que pasa el tiempo y la práctica y la coherencia y la conexión con lo que hacemos, hace que nuestras palabras quizás, nuestra intención sea la misma, pero nuestras palabras, nuestra manera de comunicarlo se va como macerando, se va como volviendo diferente, vamos conectando con diferentes formas de decir quizás lo mismo, pero para llegar a diferentes personas. Entonces, con esto le quiero Ujú. decir que hoy puede ser uno de esos días donde puedes conectar con Gustavo y puedes entender un poco de este tema que en el episodio de él lo dije, parece muy sobrio, muy de elegante, muy de reino, pero es más sencillo de lo que creen y el impacto que tienen es mucho más grande de lo que creen. No es nada más mantener postura, es mantener coherencia en lo que se hace, ¿no? Gustavo Ujú. se encuentra en Argentina. Gustavo es padre, esposo, voy a hacerlo en orden, padre, esposo, actor, periodista y especializado en ceremonial y protocolo en las diferentes instituciones y pues de eso forma parte o está comprendido en la comunicación, es decir, la manera en que comunicamos y la manera de crear identidad en nuestras instituciones y de establecer procesos pueden estar conectados o no, eso nos lo va a decir Gustavo el día de hoy, con el protocolo y la ceremonia, que se tiende a pensar que es solo para eventos públicos, en las plazas, los días feriados, el Día de la Bandera, pero hoy Gustavo nos va a mostrar una manera de diferente. Gustavo, bienvenido a mi espacio, gracias nuevamente por acompañarme y por pensar que este proyecto y mi persona son la persona adecuada para poder compartir un poco más de tu información. Mariale, buenas noches y bueno, buenas noches, buenos días y para todos los que nos están siguiendo, ¿no? Buenas tardes, porque es un espacio que está abierto al mundo bueno, elegir tu espacio para poder transmitir este tipo de conceptos y de vivencias y del protocolo en sí, en este caso inclusivo, mechado desde la comunicación como medio de comunicación, para mí es un verdadero placer y un agradecimiento especial por este podcast que has abierto una vez más para mí. Así que muchísimas gracias. Si quieres comentar, bueno, ya yo dije lo básico, si quieres comentar algo relacionado con lo último que estás haciendo, o sea, ¿quién es Gustavo en el hacer para poder coincidir? ¿Por qué podrías hablarnos del protocolo inclusivo? ¿Qué es lo que estás moviendo ahorita? Pues Gustavo ha publicado ya varios libros con relación a este tema, entonces, bueno, él tiene material que me gustaría pues que él mismo les diera a conocer para, bueno, ¿por qué escucharíamos a Gustavo el día de hoy? El protocolo inclusivo es algo que he abrazado y creo que lo abracé, o siento que lo abracé desde muchos, muchos años atrás, pero no tenía la herramienta para expresarlo. Mm, Cuando me di cuenta que a través de mis escritos, ya sean publicaciones, artículos periodísticos, o mis libros, era justamente, ¿no? Y coincide con el tema de hoy. Eran ese medio de comunicación para que podamos expresar lo que sentimos. Bueno, yo empecé a sentir que cada día estaba más incluido socialmente, laboralmente, familiarmente. mm, Entonces, en mi perfil como comunicador, fui buscando ese perfil de lo que es lo protocolar, lo que es lo ceremonial, y ensamblé disciplinas, tres disciplinas que van mano porque todas comunican, todos son, es línea de comunicación. mm, Entonces,
Desde ahí yo abrazo, ¿no? La pasión por comunicar. Y mira, te voy a contar algo, les voy a contar algo. Eh, Después de haber tenido ya una cierta edad, mis padres me cuentan que yo comencé a hablar a los 4 años. Antes no emitía palabras, sonido, al punto de que familiares estaban preocupados porque yo no hablaba, no me expresaba verbalmente. Hoy, a la vuelta de la vida, con tantos años de Mm. experiencia, cómo la vida me llevó a que yo elija ser un comunicador y que pueda estar hablando desde un lugar especial. Fíjate que quizás yo antes no me sentía incluido y podemos atarlo de ahí, ¿no? Desde esa situación de lo no verbal y de lo verbal mayormente, más, ¿sí? La comunicación verbal. Entonces hoy siento esa pasión por comunicar y que no porque sean mis escritos o mis conceptos, todo el mundo tiene que escucharlo, pero sí ser un contagio, un efecto contagio y un efecto multiplicador también para que todos se animen a hablar de lo que saben y por supuesto, indagando, preparándonos, y ahí está como yo abrazo este protocolo inclusivo. ¿Y cómo le podrías definir a la audiencia para desligarlos en imagen o en significado de lo que Ujú, siempre nos han indicado? Pues yo escuchaba la palabra protocolo y ceremonia en el liceo, en el colegio, cuando eran días específicos donde había una actividad diferente que permitía la asistencia de padres y representantes generalmente, y donde la postura, el tipo de quizás de manera de vestirse, los signos patrios, había como exactamente un protocolo, como ciertos pasos a seguir que distinguían que esa actividad era diferente a las demás. Sin embargo, entiendo que en este momento tú consideras que el protocolo también es algo cotidiano, que se puede ujú, internalizar dependiendo de todos los pasos que tú hagas en el día a día, eso genera un protocolo y finalmente la ejecución sería la ceremonia. ¿Qué podrías decirme ujú. que es efectivamente para ti el protocolo inclusivo? He corrido o me he corrido profesionalmente desde una voluntad personal, desde lo que es el protocolo en la rigidez, que solamente Mm. tenga que ver con lo que venías relatando, Mariale, ¿no? Los símbolos patrios, el acto, la escuela. Entonces, he descubierto a lo largo de los años que el protocolo comunica y nosotros somos seres netamente comunicadores. Entonces, como el protocolo uno va hilvanando, ¿no? Es lo que se planifica, se organiza y luego se proyecta. Bueno, desde ese lugar trabajo el protocolo saliendo de la rigidez, lo utilizo profesionalmente en la rigidez, pero me atrae muchísimo el otro perfil del protocolo, como medio de comunicación. Y más aún cuando descubrí, Mm. y yendo a tu pregunta, este protocolo inclusivo, porque a través de la palabra nos incluimos, ¿sí? Y a través de esa inclusión nosotros vamos liberando y también ganando batallas ante esos fantasmitas que todos tenemos. Entonces este protocolo inclusivo incluso lo corro, si bien lo utilizo también, lo corro también un poco de lo que son las discapacidades propiamente dichas, ¿sí? Capacidades que son ya físicas o digamos, auditivas, sonoras. También yo lo voy poniendo en distintos espacios y los voy trabajando acorde a la situación que me toque vivir. Mm. Esta inclusión la veo, sí, desde estas discapacidades, pero también he comenzado a incursionarlas, por ejemplo, ya no solo en instituciones públicas, sino también en esas. Estas empresas que tienen que formar líderes, que tienen que formar equipos, que tienen que tener una apertura mundial y esa inclusión no solamente tiene que ver con la inclusión de la empresa, sino desde lo humano. ¿Sí? Estas personas que también
ciudadanos que necesitan un trabajo, que necesitan ser vistos para que puedan subsistir. Entonces, ahí vamos. Que haya inclusión, protocolo inclusivo en las empresas o instituciones públicas, desde lo laboral, para quienes tienen una discapacidad puntual, pero también aquellas personas que por ahí tenemos o tienen alguna discapacidad no visible y que muchas veces quedan como pasan desapercibidos. Entonces, cuando no nos animamos a decirlo, bueno, que haber alguien del otro lado. Y en este caso yo me siento un poco ese agente, ¿no? De, de abrir abanicos para que todos comencemos a observar que en nuestro entorno siempre hay personas con discapacidad y que no siempre son visibles. Desde ese lugar yo trabajo también el protocolo inclusivo comunicacionalmente. Sí, entiendo que como para ponerle un ejemplo de esto, el protocolo inclusivo adicional a la persona que tiene alguna habilidad especial, sería, por ejemplo, las personas que son muy introvertidas, que Ujú. quizás tienen un potencial de laboral muy alto, sin embargo, su interacción o su manera de engranar dentro del sistema es un poco más complicado, donde lo que requiere es, pues siempre tiene que haber una observación atenta al equipo de trabajo para poder hacer este tipo de diagnóstico. Entonces, generar este protocolo que es como el plan necesario para accionar en función de responder a esa necesidad. Es algo así lo que estoy Eh, entendiendo. Exactamente, Mariale, porque podemos tener una capacidad intelectual magnífica, una capacidad física magnífica, pero nuestra emocionalidad nos excluye, no nos incluye. Entonces ahí está, ¿no? La comunicación es netamente emocional. Nosotros nos vamos comunicando según cómo emocionalmente nos vayamos sintiendo. Entonces, protocolarmente también tiene esa relación. Por eso ese protocolo inclusivo es un medio de comunicación, porque nosotros tenemos que trabajar esa inclusión, difundirla, proyectarla para que otros tengan esas posibilidades. Y ahí está justamente como en estos equipos de trabajo, por ejemplo, en las Mm, empresas, industrias, eh, el líder tiene que ser realmente quien utilice ese protocolo inclusivo como medio de comunicación para que abra un abanico y comiencen a verlo como el modelo a seguir, ¿sí? Como ese modelo a decir, bueno, a ver, yo me abro como líder y vamos a hacer ese famoso dicho, uno para todos, todos para uno. ujú. Bueno, ahí vamos a trabajar eso y ahí está ese protocolo inclusivo. In- Incluso, valga la redundancia, cuando sí tenemos una persona con una discapacidad puntual, motriz, sonora, o que tenga que ver con alguno de nuestros cinco sentidos. Ahí es cuando se emplea también ese protocolo inclusivo y que realmente ahí no distinguimos si es social, empresarial, institucional, familiar. Hay que aplicarlo. Mayormente hoy por hoy, las empresas o instituciones que me convocan para brindar las capacitaciones, ya, gracias a Dios, están visibilizando ese punto de la inclusión. Porque también yo aclaro muchas veces, Mariale, que la inclusión, yo no trabajo desde lo que es la inclusión de lo que es el mensaje en sí o la lingüística o la inclusión de género. Para eso hay ramas, ¿sí? Que trabajan esos aspectos. Lo mío es netamente comunicacional, entonces por ahí, por eso se abre ese gran abanico que hoy estos espacios laborales mayormente buscan trabajar, porque hoy por hoy esta globalización incluso nos ha llevado a que convivamos con personas de otros países constantemente, otras culturas, otros idiomas. Entonces, una manera de incluir, y ahí salimos de la rigidez que hablábamos al inicio, ¿no? De la bandera y los actos oficiales, una manera de incluir no es solamente que yo pueda intercambiar palabras aprendiendo algo del otro idioma que tal vez no lo entienda o que tal vez es de habla hispana, pero tienen otras terminologías
¿sí? Otros, las mismas palabras tienen otros significados, sino que tenemos que abrirnos culturalmente, ¿sí? Y es trabajar un protocolo intersectorial. ¿Qué quiero decir con esto? Intersectorial, que se abre también ese abanico de trabajar de manera transversal con todos los espacios y donde ahí también, a través de este protocolo intersectorial, estamos incluyendo, porque estamos trayendo desde distintas partes de esa empresa de manera interna para trabajar en equipo y tal vez se trabaje de una manera distinta porque son distintos sectores con otras actividades, pero que justamente ese protocolo que planifica suma las partes y sale ese producto, servicio o esa acción que yo quiero tener a nivel social y ahí es donde yo realmente me siento incluido o incluyo, porque esto es Mm. un feedback, ¿no? Yo me quiero incluir, pero también tengo que abrirme para incluir. Se me ocurren dos cosas. Una, ¿cómo podría ser diferente? Si son complemento o al final tienen la misma función, viéndolo del ámbito organizacional, ¿cómo podemos marcar la diferencia, si es que la existe, para quien nos esté Ujú. escuchando, entre seguir unos procesos en la empresa y seguir un protocolo? Yo puedo más o menos dibujar que el proceso es como más, no teórico, pero es en ejecución de técnica, aunque los procesos también están ligados a operaciones que no necesariamente tienen que ver con tu trabajo, sino dentro del área total para la seguridad, hay procesos de seguridad, hay amplitud en el tipo de proceso que implementamos en una organización, pero tratando de ver cómo podría ser diferente el protocolo con los procesos, tienen que crearse las dos cosas distintas, o una cosa es complementaria a la otra, o son iguales. ¿Cómo se vería un Y protocolo escrito con relación a un proceso escrito? bueno, van de la mano porque el proceso es lo que nosotros vamos a llevar adelante y que está relacionado con planificar, ¿sí? Uno a esos procesos los planifica porque, a ver, vamos a un ejemplo común. Cuando nosotros nos pusimos de acuerdo en que hoy teníamos el podcast, se han elaborado procesos, o de mi parte yo elaboré mis procesos para que hoy pueda estar de este lado de la pantalla y de tu lado Mm. elaboraste tus procesos y esos procesos fueron planificados entre los dos. Yo procesé y llevé adelante mi tarea, vos de tu parte la tuya, y ambos planificamos, organizamos y hoy estamos saliendo al aire. No sé si Sí. el ejemplo es claro. Sí, creo que también lo veo en el sentido de que, bueno, los procesos son los que permiten como un estándar de ejecución dependiente o de acción, Ujú, dependiendo del área. Sin embargo, para la ejecución de procesos se necesita un protocolo. ujú, Es decir, hay que establecer quiénes se van a reunir, cuándo lo van a claro. hacer, qué tipo de personal necesitamos, qué tenemos que reunir para esto en recursos y todas esas ingredientes que van sumando es en sí lo que define al protocolo para poder llegar final a la ejecución que es la implementación de procesos. Eso que dijiste, por ejemplo, ver qué necesitamos es la planificación. Vamos a planificar con las necesidades que vayamos teniendo. Hace falta un espacio, hace falta un escritorio, hace falta un catering, hace falta tener los elementos para la proyección audiovisual. Son necesidades y vamos a planificarlo de manera protocolar, ¿sí? Haciendo un listado de lo que sí hace falta y ahí vamos a tener el recurso humano para tal cosa, el recurso humano para tal otra y así vamos trabajándolo y ahí estamos llevando adelante, por ejemplo, un protocolo interno, institucional, empresarial o familiar, porque a nivel familiar nosotros también tenemos procesos, tenemos necesidades que hay que planificar para cuando nos juntamos para llevar adelante una comida. Entonces, fíjense cómo el protocolo sale de esa rigidez y la aplicamos abiertamente en todos y cada uno de nuestros aspectos de la vida.
La otra parte que me llama la atención que la mencionaste, que me parece fundamental para el área organizacional, es la multicultura que tenemos, la diversidad que hay en este momento, Ujú, donde podemos bien trabajar de diferentes espacios, desde el mismo, con la misma, siendo personas del mismo país, pero también podemos trabajar en diferentes espacios, en diferentes países, con diferentes culturas y con diferentes maneras de actuar. Entiendo que el protocolo puede facilitar este conocimiento previo que si no nos corresponde, hace poco me tocó con una persona que me dijo que tenía que reunirse con personas de otro país y no hubo esa investigación previa de saber, bueno, ujú, sabes, qué tipo de palabras no se deben decir cuando estás conversando, porque para uno pueden ser bien, para la persona no, culturalmente si es una interacción en persona, qué gestos, qué acciones, qué distancia, cuáles son las partes culturales de esa persona que yo voy a conectar que por el desconocimiento puede interrumpir la relación, que laboralmente puede ser muy buena, pero que se ve interrumpida, pues dañada por la falta de conocimiento. Y siento que el protocolo puede ser ese acto de búsqueda de información para saber cómo actuar si nos toca reunirnos con personas de Canadá, si nos toca reunirnos con personas del área asiática, ¿sabes? Ese conocimiento previo puede facilitar, por eso entiendo que el protocolo puede ayudar mucho, primero a la seguridad del trabajador, del colaborador y también al clima laboral para sentir confianza en la interacción con el otro, con los otros compañeros en ujú. áreas diferentes o en países diferentes. Así es. Has hecho una intro muy interesante, Mariale, porque ahí estamos hablando de un protocolo donde utilizamos culturas comparadas. El Mm, protocolo es quien se encarga del paso a paso, de ir conociendo. Es cuando uno tiene interés de conocer a alguien y pregunta, investiga, indaga. Hay una edad de nuestras vidas donde nos gusta una chica o nos gusta un muchacho, entonces nosotros preguntamos, averiguamos quién es, con quién se relaciona, de dónde viene. Entonces cuando da ese encuentro social, ¿sí? Entre estas dos personas, ya hay un conocimiento previo, sobre todo del que está interesado. Muchas veces hay empresas que tienen interés en negociar con otros empresarios de otras partes del mundo y justamente como decías, no se toman el tiempo de averiguar. En definitiva, es como una parte linda, ¿no? Decir, mm, bueno, quiero saber quién es, qué hacen. ¿Sí? Cosas fundamentales. Cuando yo voy al otro país, ¿a la mujer se le da la mano o se le mm, da un beso, como a lo hispano? Cuando voy a un restaurante, ¿se deja el diezmo, se deja un poco más, se deja menos, no se deja propina? ¿Le doy la mm, mano, no le doy la mano? Entonces, ahí está esto que hablas de la multiculturalidad, donde nosotros tenemos que planificar eso, pero el paso a paso está usando esta disciplina que es el protocolo. Y vamos a utilizarlo al protocolo también utilizando el ceremonial, que es quien nos relaciona, que es quien nos va a permitir formar y distinguir esas jerarquías. ¿Mm? mm, Entonces, estas dos disciplinas juntas, fusionadas, y que la involucramos con la comunicación, que ya son comunicación, entonces le ponemos el mensaje, le ponemos la intención, ahí nos da esto, porque muchas veces ha sucedido, hablando, digamos, en algo más multinacional, que empresas han perdido las negociaciones justamente porque este protocolo aplicado, pero sin tener en cuenta esas culturas comparadas, que es de donde nosotros averiguamos del otro, han fracasado. O incluso han estado en plena negociación y hay culturas que volvieron hacia atrás y dijeron, no, no, con esto no. Nosotros los latinos tenemos la magia de hablar mucho, de expresar con todo el cuerpo, de abrazar, de primero, o los argentinos por lo pronto, donde hay una reunión tiene que haber comida, tiene que haber un banquete, tiene que... Bueno, entonces algunos dicen, ah, yo soy así, nosotros somos así, los argentinos.
En esos momentos hay que utilizar el protocolo indicado, conocer al otro y adaptarnos al otro. No someternos, pero sí adaptarnos. Respetar que hay otros horarios, otras costumbres, en fin, todo eso lleva a que tengamos que aplicar este protocolo y ahí estamos hablando de inclusión también, porque si bien nosotros tenemos un interés en el otro, ¿sí? Que es el otro país y que por ahí queremos conocer, pero somos nosotros los interesados, bueno, pero hay que incluirlo también. Para Sí. lograr esos objetivos, uno tiene que trabajar internamente cada punto y eso lo hacemos de manera protocolar. El paso a paso, planificación, todo, hacer bien los deberes para que después tengamos desde ese objetivo interno, al proyectarlo al objetivo, tengamos un buen resultado y sobre todo y felizmente si es el que deseamos y lo superamos. Sí, ahorita volviendo a las organizaciones, pero poniéndolo un poco más pequeño y más cercano, se me hace recordar, yo tuve mucho tiempo, alrededor de 10 años, en constante conexión con personas de nacionalidad árabe y Ujú. ellos son muy protocolares. Ellos todo tiene un permiso, o sea, reunirse, el conversar, el presentar una nueva relación, el cómo empiezan a comer, qué comen primero. Entonces, una de las primeras veces que fui, siempre las reuniones también son con mucha comida, sí, hay variedad de comida. Y empezaron a servir, la mesa estaba full, muy llena de comida y bueno, empezamos a comer. Yo no practico, o sea, no soy de esa cultura, pues. Y empecé a comer. Después que termina de servir, dice, bueno, ahora viene la comida principal. Por no conocer el protocolo y cómo la cultura se mueve, yo no tenía posibilidad de saber cuáles eran mis pasos a seguir para poder ir Ujú. encajando y predecir lo que iba a pasar en función de desenvolverme mejor dentro del ambiente que estaba Exacto. compartiendo. Entonces creo Ujú. que poniéndolo en lo cotidiano, esto puede ser una manera de decir con la experiencia que me pasó. Volviendo a las Exacto. organizaciones, pienso que este tipo de protocolos, ahorita visualizando visitar empresas que mandan representantes a otros países para negociar. El protocolo bien dirigido puede ser parte de la identidad, porque yo puedo crear un protocolo que solo sea un acto de distinción de mí como empresa para que esa persona se identifique como trabajo. O sea, puede ser comunicación propia de quién soy como empresa en función de conseguir la negociación. O sea, puede brindar identidad el protocolo. Ujú. Cuando se tiene claro cuáles son los lineamientos que se van a seguir para ese tipo de actividades, como esto de viajar a otros países para conocer, para crear nuevas alianzas. Hablo de otros países en función de meter también la cultura allí, el impacto de la cultura, pues el protocolo puede ser una manera muy elegante de Ujú. marcar tu identidad como empresa. Sí, mira, me estás dando pie para un punto importante. Marcar la diferencia entre lo que es un protocolo empresarial y un protocolo oficial. El oficial está decretado, está legislado y todos los puntos de los espacios políticos arman ese gran paquete de leyes donde reglamentan, donde marcan normas Mm, y ahí se aplica ese protocolo. El empresarial es creado pura y exclusivamente por el propietario de la empresa, por el grupo societario, por los accionistas. Entonces la imagen de lo que es la empresa va a ser puntual de lo que quieren que se vea de esa empresa. La imagen de lo que es lo oficial, ¿sí? Lo político, va a ser lo que rige. Entonces ahí en lo político, en lo oficial, es a rajatabla aplicar lo que ya está escrito por las leyes que han pasado por Congreso, por decretos, ordenanzas, y el empresarial no es menor, pero es más relajado porque el propietario quiere que la empresa se vea de tal manera, que refleje tal imagen. Entonces, acá hay que tener en cuenta dos puntos. Si queremos ser incluidos, vamos a meternos de mm, nuevo en la inclusión. mm, Ahí se trabaja un protocolo y un ceremonial mixtos, porque yo voy en función de empresario
pero resulta ser que me recibe el gobierno del país porque ahí justamente voy a tratar con este gobierno de ese país eh, un lineamiento empresarial. Entonces, ahí Mm, yo aplico dos tipos de protocolos, el empresarial, el político oficial, y ahí lo mixeo. Y ahí es donde también tenemos que aprender a manejarnos para si queremos ser incluidos, porque una cosa es ser empresario, otra cosa es ser político. Y ahí lo que va a prevalecer es el protocolo oficial. Entonces el empresario sí o sí tiene que manejarse con prudencia, no están tratando, si bien trabajan y tratan de humano a humano, de hombre a hombre, ¿sí? En ujú. género, pero ya hay una diferencia, hay una desigualdad. Entonces, también ahí hay que tener mucho cuidado si queremos ser incluidos, porque a veces nosotros no somos incluidos, pero también trabajamos todo de una manera para que no nos incluyan en cualquier aspecto de nuestra vida, en un grupo de amigos, ¿sí? A veces no nos incluyen, pero ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Cómo estamos trabajando esa inclusión que yo quiero que me den? ¿Soy empático? ¿Soy de hablar por detrás? A ver, ¿cuántas cuestiones positivas y negativas yo hago? Tengo que hacer un balance, porque no es que, me incluyen, me discriminan, pero a veces nosotros también nos sumamos para que, no hablo de la discriminación Mm. en sí, pero si quiero pertenecer a un grupo, bueno, yo tengo que trabajar también esa situación para que me incluyan, porque a veces es mucho más fácil decir, me excluyen, no me aceptan. ¿Viste? Estar en el rol de la victimización. Bueno, trabajemos eso y para eso hay que tener un equilibrio emocional. Sí. Entonces, vos fíjate Eh, cómo lo vamos llevando a lo comunicacional, ¿no? Al protocolo. Eso te iba a comentar que muchas veces ese tipo de acciones pienso que es por intento, cuando se intenta y no se logra el resultado a primera, entonces uno activa la reacción, que es cuando dice, no, mejor no, este sitio no es, o ellos me tratan así, colocando la culpa hacia afuera, pero es una cuestión reactiva, es un mecanismo de defensa como para Ujú. sostener que no es mi culpa, sino la de la otra persona. Y siento que para la Exacto. aplicación del protocolo tiene que haber una bidireccionalidad, o sea, tiene que haber la persona que quiere ser incluida, pero también tiene que haber la persona observadora y abierta a saber que las cosas pueden ser diferentes o las personas y que aporte me trae. Porque Ujú, eso se ve muchísimo en el área laboral, o sobre todo en las personas, en el área laboral y en los muchachos, en los adolescentes para adultos, donde hay una necesidad de encajar, bien sea en sistemas o en grupos donde no necesariamente tienen las herramientas para saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces existe esto de que, bueno, hago lo que se me pida. Entonces, crear estas definiciones del protocolo en función de que tiene que ser bidireccional, de que tiene que haber alguien que ujú, observe, porque puede ser que yo no sepa cómo incluirme, porque siempre he sido excluida o porque siempre se ha visto lo que yo tengo como un defecto. Y vengo ujú, predispuesta a que ese defecto sea lo que me defina, aunque los demás no lo vean, pero ya yo lo traigo instalado, ¿sabes? Entonces, creo que tiene que haber esa parte observadora abierta, saber qué cultura, que si una persona de diferente cultura, de diferente nivel de conocimiento. La primera pregunta es, ¿qué me trae? O sea, ¿qué de bueno puedo sacar de aquí en vez de cuestionar todo aquello diferente que como un acto negativo, pues que esa diferencia puede aportar en lo que estoy haciendo? Creo que para que el protocolo sea ujú. efectivo tiene que haber esta disposición mutua. Exactamente, porque ahí se utiliza un protocolo en la comunicación, donde tiene que haber una retroalimentación. O sea, para que haya una comunicación tiene que haber mínimamente dos personas. Entonces, esa retroalimentación es lo que nosotros tenemos que lograr, porque a veces la timidez, ya que es una cuestión de personalidad, y bueno, para ello están los psicólogos o los especialistas que pueden hablar del tema, que son los expertos, pero quienes hemos padecido ese perfil, ¿sí? Nosotros comunicamos desde la timidez muchas cuestiones tal vez que para el otro negativas, porque a veces uno por ser tímido no saluda bien o saluda rápido o no saluda porque le da vergüenza, entonces ya estamos transmitiendo, emitiendo un mensaje erróneo.
muchas veces con 7, 10 segundos en ver a una persona ya uno le saca un poco la radiografía, pero muchas veces también caemos en el prejuicio. Ujú, Estamos utilizando un protocolo comunicacional rápido, inmediato, un escaneo, pero no indagamos, no nos comunicamos, no utilizamos un proceso, una planificación de una buena conversación para indagar, para conocer al otro. Eso pasa en los equipos de trabajo, eso pasa en las escuelas, que muchas veces el docente se posiciona al momento de estar en la clase, te dice el docente, yo soy la autoridad máxima. Perfecto, pero no hay una retroalimentación y se marca una diferencia no solamente generacional, sino en una autoridad desmedida. Porque ahí el docente impone las reglas en el aula, pero está como dejando un poco relegado al estudiante y el docente tiene que estar abierto en ese protocolo comunicacional. Tiene que, ahí justamente yo he dado algunas charlas con respecto al protocolo inclusivo en las escuelas, donde no solamente tenemos que tener en cuenta y específicamente, y muy importante, las discapacidades de ciertos estudiantes para ser ujú, incluidos académicamente y todo lo que eso implica, que para eso también están los psicopedagogos y están los ujú, profesionales, pero también a nivel comunicacional tenemos que ser inclusivos en el sentido de que le demos la apertura al estudiante. El estudiante puede opinar, el estudiante debe opinar. Entonces, si no hay una retroalimentación, va a ser una comunicación unidireccional y ya ahí estamos excluyendo. Entonces, ahí comienzan los problemas, ¿no? Entonces, tiene que haber apertura. Entonces, ese protocolo inclusivo a nivel académico también se da y no específicamente en eso, sino que veámoslo también desde la faceta comunicacional. Una persona tímida no va a llegar al docente porque, ¿qué pasa a veces? Me da vergüenza preguntar, porque si digo hago una pregunta que no corresponde, se van a reír. Entonces, el docente tiene que abrir una puerta donde la empatía, la confianza, ¿o acaso no nos damos cuenta que cuando estamos estudiando vamos a la escuela para aprender lo que no sabemos? Si ya supiéramos, no iríamos a la escuela. Entonces, ujú. el equivocarnos en la escuela es parte del aprendizaje, ¿sí? Por eso están los parciales, por eso están los recuperatorios. Fíjense cómo el docente cumple un rol importante ahí, ¿no? En la comunicación, cómo incluye al estudiante y también eso abre la mente del estudiante. Quienes hemos sido, y sigo insistiendo, o hemos tenido esa timidez en algún punto de nuestras vidas, nos ha traído consecuencias que nos han sido difíciles de remar, porque no encontramos en el camino a gente. Normalmente, ¿qué hacen o qué hacemos? Y nos juntamos con otra persona tímida y ahí armamos un grupito de dos, no más de eso, porque somos los relegados, pero bueno, ahí está el feedback, ¿no? De utilizar esa inclusión. La palabra es muy potente. Pues, La yo palabra creo que es incluye o importante. excluye. Sí, yo creo que en ese aspecto de Sí. educación, de la educación es importante. Primero pienso que trabajar con un objetivo común, sí entiendo que tiene que ver una posición de autoridad autorregulada, eh, Ujú. para que el alumno sepa que hay cierto protocolo, hay cierto respeto que se debe tener en el salón de clase, no solo por ser profesor, sino también por ser adulto, por ser humano. Todas esas definiciones trae en sí un estándar de conducta que respete a la otra persona en espacio y en tiempo, ¿no? Y lo otro que pienso es el objetivo en común. A veces es complicado y yo, bueno, es trabajar con tantas personas con diversidad de mentalidades, de pensamientos, personalidades al mismo tiempo en un salón de clase. Entonces, creo que ese espacio de comunicación, de preparar a los educadores para que sepan definir de una manera fácil, digerible e intencional a los estudiantes cuáles son esas acciones de inclusión o exclusión. Ahorita lo llaman bullying, pero Ujú. ese espacio donde que yo sepa identificar como estudiante y que no sea supuesto por los adultos, que ya el estudiante lo tiene que saber porque cada hogar es diferente y cada hogar tiene sus propias realidades. Entonces, bueno,
cuáles son las cosas que yo tengo que comunicar, empezar a darle definición a las cosas, darle color, Ujú, forma, imagen, tamaño. Ser inclusivo es esto, tú estás siendo excluido porque las personas, como te digo, piensan que simplemente son acciones precisas, pero el hablar mal de una persona, el no respetar cuando está hablando, el burlarse de del tema que tiene, el hablar el espacio, son detalles que son definición de inclusión o exclusión, aun cuando parezcan muy ujú. cotidianos, porque se practica mucho. Entonces, yo creo que esta es un trabajo de los padres y de los educadores, pues, tratar de crear definiciones claras para que el estudiante sepa en realidad cuándo está haciendo la práctica adecuada o no. Y para eso, pues, el protocolo pienso que es un factor fundamental para la implementación de esta educación a los educadores en función de impartir la información Ujú. a los estudiantes. Gustavo, créeme que han pasado 50 minutos ya. Ya, Sí, cuando vas a una protocolo empresarial, ¿se necesita alguna capacitación del personal para la ejecución de ese protocolo? ¿Cómo lo podríamos describir de una manera un poco breve pero nutrida de cómo si tiene que haber una preparación previa, una disposición previa, hay algo en particular, capacitación que tiene que tener el personal para eso? sí, sí, tal cual. Todo en cualquier aspecto de nuestra vida tiene que tener una capacitación. Puede ser académica, puede ser una capacitación de una conversación, una charla, donde me indiquen, ¿sí? Donde me instruyan. Constantemente nos estamos capacitando y en el tema protocolar no es la excepción. Siempre la capacitación lleva de acuerdo a lo que la empresa esté necesitando en cuanto a lo que es comunicacional protocolar. Mm, Supongamos que dentro de la empresa, bueno, obviamente hay distintos sectores, ¿no? Administrativos, de producción, de logística, de comunicación. Cada uno tiene sus propios protocolos, sus propios pasos, sus planificaciones, que en conjunto salen, ¿sí? Se van al externo de la empresa y ahí arman el gran revuelo en la sociedad, captando clientes, captando inversores, captando gustos, en fin, se nutren desde el exterior para ver cómo funciona, a ver qué tipo de cliente quiero yo. Bueno, quiero un cliente que le guste el agua mineral, tal. Bueno, vamos a indagar desde adentro hacia afuera. Entonces, la capacitación es muy buena. Y ahí es donde se pone en juego también la personalización de esa mm, capacitación. Porque muchas veces también se juega un rol de decir, bueno, a ver, ¿qué está haciendo Gustavo en este momento en la empresa? Y Gustavo está tal, bueno, no, decirle que se encargue y que haga algo que esté en protocolo, por ejemplo. Y lo ponen en protocolo a Gustavo y hace agua. Porque en realidad, por eso esto de insistir, de promocionar, de mover, de proyectar el protocolo, que la gente conozca que no es una disciplina más que pueden manejar todos, pero si se capacitan, sí, pueden manejarlo y es maravilloso. mm, Entonces, va a haber una capacitación protocolar de acuerdo al espacio que esté ocupando o el rol que esté ocupando ese empleado, ese administrativo, ¿no? O ese operario. Es fundamental esa capacitación de lo puntual. Después ir viendo el abanico, pero sí con las primeras herramientas, incluso para la seguridad misma. Y vamos a volver. Cuando un empleado está capacitado, se siente incluido, se siente parte de ese espacio mm. laboral de esa empresa. Ahí está, por ejemplo, una inclusión dentro de la empresa. Viste que todo lleva a lo que es finalmente la inclusión. Sí. A las personas que nos están escuchando me gustaría que, bueno, que por supuesto contacten a Gustavo si desean saber más detalles, si desean su asesoría o si están en Argentina o pues si lo quieren llevar a viajar, también Gustavo está dispuesto y disponible. Totalmente dispuesto, sí. Pero que empezamos, que salgamos de aquí. Yo trato de crear los espacios como para que las personas salgan con muchas más preguntas que respuestas, para que quieran ampliar la información y quedarse con esa curiosidad de saber un poco más. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, o sea, ahorita pienso que debo leer más de cuáles son los lenguajes inclusivos.
de que a ujú, veces lo hacemos como de manera inconsciente porque manejamos un vocabulario toda la vida, pero probablemente podemos estar siendo inclusivo o exclusivo con un vocabulario que ni siquiera sabemos que es así o no. Entonces, por lo menos yo estoy saliendo con esa curiosidad el día de hoy. ¿Cuál es el lenguaje inclusivo o exclusivo que no estoy, cómo estoy siendo inclusiva yo con mi lenguaje o cómo puedo ser más consciente de practicarlo en el reconocimiento de un compañero de trabajo, en el reconocimiento con mis hijos, cuáles son las herramientas que en este momento debo reunir para crear ese protocolo de acción con las personas de mi entorno, de mi contexto, para yo sentir que estoy siendo inclusiva y cómo puedo pedir de alguna manera que de acuerdo a las habilidades que tengo y a las debilidades que también sé que tengo, no se me excluya, sino que se practique o se entienda cuál es la forma de abordarme para yo poder estar incluida. Tiene que ser un trabajo en conjunto, porque te puedo decir que ujú, yo aprendo mucho con la práctica. Entonces yo pienso que hay que hacer ese estudio minucioso en las organizaciones. Y minucioso no digo uno por uno, sino ser intencional en los equipos, de visualizar el tipo de aprendizaje, cómo aprende tu equipo. No todos aprenden igual. Entonces, hay personas que van a reuniones y pasan, no sé, una hora, hora y media leyendo algo. Entonces, yo particularmente me voy a dormir ahí, pues, porque lo mío ujú. es charla, es escuchar. Exacto. Entonces, La interacción. sí, para mí la práctica es fundamental para el entendimiento del trabajo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, puedes poner en entrenamiento 3 meses, pero yo voy a salir como que si hubiese sido un mes y medio, porque yo Ujú, necesito el trabajo, ponme casos reales, ¿qué pasa si? ¿Ves? Entonces, eso es importante para un equipo de trabajo y eso define si estás siendo inclusivo o no en tu observación para la detección de ujú. habilidades y competencias entre tu equipo de trabajo. Sí, hay palabras sueltas que van a ir respondiendo esta introducción que hiciste, Mariale. Adaptabilidad. Yo debo adaptarme al otro para que comience a ser yo inclusivo. Yo tengo que adaptarme. ¿Y cómo me adapto? No, yendo y bueno, me quedo ahí, estoy cómodo con la persona, con este grupo de extranjeros. Me adapto siendo o intentando, buscando ser parte, comprendiendo lo que ellos interpretan y cómo se expresan. Yo no puedo decir, bueno, mira, vienen a visitarnos a mi país, que se adapten. O sea, yo no puedo, no. Bueno, ahí está la inclusión, parte de la inclusión. Me adapto, abro mi ser, abro mi comunicación, abro con un protocolo, es decir, indago y trato de ser empático, amigable, amistoso y dar a entender que estoy aprendiendo de ellos, porque eso les va a dar también a ellos o a quien sea la posibilidad de decir, bueno, se están esforzando. A mi ciudad normalmente vienen comitivas de Japón, de Sudáfrica, en fin, de muchos espacios, incluso latinos también. Y sin embargo, yo me tomo como profesional mi tiempo para estudiar quiénes son, cómo se pronuncia el nombre, el apellido. Fíjate, desde lo básico de lo micro a lo macro. No hay nada peor que a alguien le digan mal el apellido. Y pueden decir, bueno, pero puede ser, bueno, seamos inclusivos porque es nuestra marca, el nombre y el apellido de nuestra identidad. Entonces, arranquemos por lo básico. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sí? De hecho, saber el origen, uno tiene que tener también protocolarmente una cierta habilidad para conversar de temas con ellos que tengan en común. No es solamente que si vienen a la Argentina yo voy a hablar de campo, vaca, sembrado. No, no, yo me voy a instruir para que ellos también sepan que yo conozco de su cultura, de su país, de cuestiones rutinarias. Eso es incluir. A nivel empresarial, el líder se tiene que hacer inclusivo también con su equipo, pero a su vez la misma empresa tiene que dar y abrir y brindar todas las herramientas para que este líder pueda ir bajando, ¿sí? Desde la inclusión desde él mismo hacia abajo. Entonces, es transversal.
porque todos tenemos que conocer, y no digo conocer del otro así de manera Íntimamente no. íntima, decir, Mm. y qué haces? Y salís de no, 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 no. Lo que corresponde protocolarmente y comunicacionalmente hacia el otro. El objetivo que yo busco en un trabajo es un trabajo en equipo cordial y que le rinda a esa empresa. A nivel familiar, una buena convivencia también, como en todos lados, y así es la inclusión que vamos a llevar protocolizando esa comunicación. Sí, verlo también desde lo macro hasta lo micro. Ujú, Cada compañero de trabajo, cada persona que comparte contigo es un universo y tiene sus propias realidades y sus propias verdades, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo digo de esta manera porque cuando yo empecé a trabajar en uno de los cargos que me colocaron ahorita, a mí culturalmente es fundamental los buenos días o las buenas tardes, es fundamental, ujú. es para mí como una conexión, aquí estamos para trabajar todos juntos, vamos, ¿qué hay que hacer hoy? ¿No? Para mí es fundamental. Sos Y, parte de. sí, y al principio para mí era como un poco fuerte porque no es parte de la cultura de donde estoy, ni de país ni de organización. Ujú, Entonces, al principio yo decía, "¿Cómo me pueden pasar por el lado a las 8 de la mañana y ni siquiera como que si no existiera?" Yo me sentía como, ujú. wow, para mí es fundamental. Yo voy de cubículo en cubículo, están todos aquí, buenos días, ¿cómo están? Entonces, llegamos a un punto medio, hubo una conversación, por supuesto, porque yo tenía que hacer saber entender, más que hacer saber, entender por qué esa era parte de su funcionamiento, para darle aperturas que ellos pudieran tener la necesidad o querer entender por qué era mi necesidad de los buenos días. Entonces conversamos al respecto y uno pierde la postura del ego y yo simplemente es parte de mí, o sea, quien lo requiere soy yo y el plan de acción tiene que ser de mí para afuera, porque los demás no tienen que responder a esa necesidad necesariamente, porque tendría entonces yo la obligación de responder a la necesidad de ellos, al final ninguno habla. Entonces Ujú. yo soy la que va, buenos días, ellos a veces se ríen, te hacía falta, ¿no? Porque ya estabas como sin energía, yo le digo, sí, ya tenía que venir. Y hay momentos en que ellos pasan y se paran y me dicen, te faltan los buenos días. O sea, logramos esa interacción, pero hubo una comprensión, no es una competencia, Ujú. sino, no Exacto. es una competencia de cultura, sino la comprensión de las culturas. Entonces, La hace una... adaptabilidad. Hace unos pocos días estaba diciendo, bueno, si habláramos de las personas sin quitarle el hecho de dónde son, sino que puedo aprender de esta persona de donde sea que se formó, independientemente del Ujú, nombre del país, sino si dejamos de ver las personas como países, sino como seres, ¿qué me puede traer esa persona que probablemente pueda nutrirme? Yo puedo ser de un país, pero yo puedo nutrirme multiculturalmente y crear mi propia realidad en cómo quiero manejarme o formar a los demás. Eso también, ujú. esa inclusión la podemos ver de lo macro a lo micro dentro de los compañeros de trabajo, creando esa comunicación efectiva para crear una realidad mutua, respetando las dos verdades, ¿no? Exactamente. Así es. Gustavo, tenemos que despedirnos, Gustavo. Muy bien. Antes de Ha despedirnos, sido bueno, una charla hermosa. ¿cómo te gustaría despedirte? ¿Qué quisieras que las personas se llevaran el día de hoy? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Tus redes sociales? Para yo también despedirme con mi encuentro del 28 que espero verte allí. Sí, sí, así será si Dios quiere. Seamos inclusivos, no tiene que ser una cuestión donde nos forcemos a ser inclusivos, sino que para ser inclusivos y aplicar ese protocolo, esos pasos para la inclusión, tenemos que ser nosotros mismos, abrir esa ventana de la empatía, de la adaptabilidad, y ahí vamos a comenzar a reconocer al otro como quien es y el valor que tiene, y en ese momento vamos a estar siendo realmente esas personas inclusivas. Y con el tiempo, más allá de esta inclusión que hoy puntualmente hablamos, también lo vamos a poder ampliar hacia los demás en distintos aspectos, ya sea en actos, ya sea en lo académico, ya sea en lo social. La inclusión es algo que paulatinamente vamos incorporando, porque en mi caso me he dado cuenta que la inclusión la he ido incorporando y ahora es ampliamente, y me falta seguramente mucho por aprender, porque dejé
el egoísmo o dejé de verme mi propio ombligo para ver que hay otras realidades y que también otros no veían mi realidad. Entonces, en ese feedback, ese ida y vuelta, logramos un protocolo inclusivo comunicacionalmente. Y dentro de lo que son mis redes sociales, bueno, Facebook me encuentran como Gustavo Caballero, en Instagram también, como Gustavo Caballero, y van a ver que en todos dice protocolo, porque son redes que yo manejo pura y exclusivamente profesionalmente. Eh, bueno, también tengo como un medio de comunicación lindo y que me atrae y que da resultado, que es TikTok. Lo he adaptado a mi profesión y lo he adoptado también. Es un espacio que yo antes lo tenía solamente para distenderme un rato y sin embargo encuentro muchas cosas interesantes y bueno, y esas son las redes y bueno, por si por allí alguien me quiere mandar algún email es Gustavo RC 2002-2001 @gmail.com. Estoy abierto a las consultas que quieran. Si necesitan algo, no sé, una duda que tengan, bueno, estamos hablando de inclusión, o sea que mi alma está abierta para que quien necesite algo y esté a mi alcance, allí estaré. Bueno, a mí no me queda más que agradecerte y agradecer a las personas que van a tener la oportunidad de recibir esta información. Espero que les nutra. Estos espacios están creados para expandirnos, para empatizar, para entender procesos, para reconocer habilidades, experiencias, para quizás relacionarnos con ellas y ver también qué tanto sabemos y no sabemos que sabemos cada vez que escuchamos a alguien más. Agradecerte a ti, Gustavo, por confiar en mí una vez más para extender tu mensaje y agradecerme a mí por atreverme a continuar con este espacio y que cada día sea un momento más de expansión para todos los demás. Aprovecho Ujú. pues para despedirme, para decirles que el día 28 se pueden conectar por este mismo espacio en Facebook Live para compartir conmigo y un grupo de personas que me han acompañado hasta ahora para conversar un poco sobre el libro ¿Qué esperar cuando estás esperando? Está dirigido al área organizacional, las gestaciones silenciosas, narrativa de esos silencios que se guardan en los pasillos, que muchas veces le buscamos solución, pero no sabemos cómo lucen. Entonces, bueno, puede ser que tu historia esté allí de cómo suele ser un día de trabajo para ti. Quise traer esas Ujú. reflexiones con ejemplos de empresas que están practicando una cultura organizacional o que por lo menos tienen la intención de generar una cultura organizacional con un bienestar total para el ser humano sin poder atropellar la parte de rendimiento y productividad. Entonces, un espacio bien interesante donde hablé de la gestación desde una mirada organizacional más allá de la maternal, conectándome mucho con mi función de madre y pensando cómo esto podría ligarse al área organizacional donde vemos crecer, expandirse e irse a muchas personas, lo cual es el proceso de la vida. Así que les presento, este es el libro que tengo. Esta es la muestra que tuve que traer para poder editar todas las cosas que tenía que hacer y ya pues está disponible en ebooks y el día 28 cuando estemos en el live va a estar disponible en pasta blanda y pasta dura en todas las plataformas de Amazon donde los países puedan recibirlo. Así que yo me despido, los veo el 28 y ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Gracias, Gustavo. Gracias, Mariale. Gracias a todos.